Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar en el día de hoy y hoy vamos a continuar justamente con la porción de las Escrituras que corresponde a Hechos 9. Estaríamos viendo el versículo 32 al 43. 32 al 43. Entonces, hermanos, tomen sus Biblias, vamos a leerlo de corrido, como se dice, y vamos a estar pues tratando algunos aspectos que pueden ayudarnos también en esta noche a enfatizar algunas cosas que el Señor quiera mostrarnos y que los hermanos están allí también para que hagan y estén listos para ver esos énfasis que nos está haciendo este episodio de las Escrituras. Entonces vamos a leerlo, hermanos, desde el 32 al 43. Vamos a pedirle a algún hermano que lo lea. ¿Lo puedo leer, Carlitos? Claro, Anita. Bueno, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, nosotros aquí vemos un giro que se da a la historia que nos está narrando el amadísimo Lucas. Ustedes saben que Lucas, pues era un hombre que pertenecía justamente al equipo apostólico con el cual Pablo pues había formado y había desarrollado en el Señor. Y de alguna manera aquí Lucas nos hace una introducción a través, por supuesto, el énfasis que el Espíritu Santo le da a todas las escrituras. Nos había hablado, inicialmente sabíamos que él venía hablando mucho acerca, los capítulos anteriores, estaba hablando acerca de Juan y de Pedro, y de un momento a otro, cuando pasa el acontecimiento de Esteban en Hechos 7, pues nos va a introducir en el tema de el apóstol Pablo, cómo fue la conversión de Pablo. Y al narrar el capítulo 9, que es toda la conversión de Pablo, al estarnos narrando y estar hablando qué fue lo que sucedió, de un momento cuando queda Pablo quieto, vamos a decir así que el Señor mandó a Pablo a casa,
Termina por eso el versículo 31 diciendo que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ustedes saben que eran, cómo fue que el Señor les habló a ellos del avance de la gran comisión, de lo que el Señor les había colocado a los discípulos. Les había dicho que el evangelio iba a comenzar por Judea, por Galilea, por Samaria y de ahí para toda la tierra. Por lo menos los 3 primeros lugares que el Señor mencionó habían sido tomados por el evangelio y las iglesias estaban creciendo, no solamente en número, sino que estaban creciendo en la vida en el Señor. Y dice que ese fue un tiempo donde no hubo persecución. En ese momento parece que se detuvo toda persecución y dice que entonces las iglesias tenían paz, había paz, o sea, no había persecución en ese momento. Por toda Judea nos habla, mire el plural, iglesias. Ese plural iglesias nos habla de que aunque todas las iglesias que habían, iglesias de Judea, iglesias en Galilea, iglesias en Samaria, eran muchas, pues nosotros sabemos que hay 2 partes para entender la iglesia como una expresión en una ciudad, en una localidad, y la iglesia como una expresión universal. Aquí estamos hablando de todas las iglesias en términos particulares de Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, estaban siendo edificadas. Esa maravillosa palabra que el Señor permite que nosotros tomemos y que nosotros podamos entender, como lo dice la Escritura, que la iglesia es el edificio de Dios. Entonces, por eso se habla de la palabra edificación, y donde cada uno de los hijos de Dios está participando en esa edificación de los santos, y a su vez cada uno de nosotros somos edificados. Existe esa doble relación. Por una parte, estamos siendo utilizados para edificar a otros, pero por otra parte también los otros nos están edificando, y todos si estamos en el Señor. Y estar construyendo ese edificio, pues es un edificio donde el Señor ha invertido todo lo que Él es, invierte su vida preciosa para que este edificio, la casa de Él, pues sea un edificio donde Él pueda morar. Y eran edificadas, hermanos, las iglesias. Y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor, andando en el temor del Señor. Ustedes saben que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, que iba creciendo la iglesia. Nosotros cuando hemos estado viendo el libro de Hechos, nos damos cuenta que Hechos es el génesis de la iglesia. Y ahí vemos cómo se va desarrollando la iglesia y cómo van apareciendo esas palabras que nos animan, o términos que nos animan a nosotros a meternos, a pedirles al Señor que nos los habla, que nos ilustre, que nos corra el velo y que nos permita saber de que la iglesia como un organismo viviente, aunque la palabra organismo no aparece en la Escritura, pero sí sabemos que al hablar de cuerpo, porque Pablo se habla de la revelación del cuerpo, pues nosotros podemos aplicar el término organismo, porque un cuerpo es un organismo viviente. Entonces aquí está diciendo que andaban en el temor del Señor. ¿Y qué pasaba? Dice que se acrecentaban, o sea que la iglesia se iba multiplicando. Usted sabe que Pablo había tenido como misión era acabar con esa secta, como él la llamaba, y quería eliminar. Pero en medio de todo lo que pasó con el apóstol Pablo, toda esa persecución que hubo en ese momento logró fue todo el efecto contrario. El efecto contrario fue de que la iglesia comenzó fue a multiplicarse, a acrecentarse, y era fortalecida por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, porque una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo es una iglesia que está llevando el desarrollo de una vida saludable. Y una vida saludable en el Señor tiene un ciclo. Una vida saludable para la iglesia en el Señor tiene un ciclo como la de un organismo viviente. Todo organismo viviente, ustedes saben que nace, crece, se reproduce y
muere hablando biológicamente. Pero en el mundo del cuerpo de Cristo nosotros tenemos unas fases que serían las fases naturales para una congregación. Una iglesia o una congregación nace, debe crecer, y cuando hablo de crecer no me estoy refiriendo a números, porque una iglesia puede tener gran cantidad, una congregación de hermanos puede ser muy grande, pero eso no significa que haya un crecimiento, y ese crecimiento está relacionado con el fortalecimiento en la vida, en el espíritu. Entonces, la iglesia nace, crece, se multiplica y se sigue multiplicando. Ese es como el ciclo biológico del cuerpo de Cristo. Nace en un lugar, debe crecer, debe multiplicarse, y al multiplicarse, pues la vida de Cristo y el reino se va extendiendo, porque la iglesia tiene como objetivo primordial formar los hijos del reino. Y en ese ambiente, en esa casa, es que los hijos del reino se van formando, y los hijos del reino van justamente permitiendo de que la misma iglesia vaya extendiéndose y vaya naciendo la iglesia en otros lugares. ¿Cómo les parece a ustedes ese ciclo? Por eso es muy interesante saber y entender este ciclo, porque hay hermanos que a veces creen que al estar participando de una congregación, como alguna vez lo escuché un hermano, ay, yo en esta congregación yo nací y yo quiero aquí morir, porque aquí yo puse la primera piedra, decía algún hermano alguna vez, y yo amo mucho a todos mis hermanos, y eso está bien, que amemos a los hermanos, pero nosotros no podemos ignorar que el objetivo de la iglesia es formar hijos del reino que están listos para salir y avanzar y llevar justamente la semilla, para que la semilla sea implantada en cualquier lugar donde el Señor lo esté haciendo. Y eso es lo que justamente vamos a ver en estos versículos que siguen, cómo el apóstol Pedro, que estaba participando de esa edificación de la iglesia allá en Jerusalén, nosotros también sabemos que Pedro estuvo en Samaria por los acontecimientos que son narrados en la palabra. Cuando Felipe estuvo en Samaria, Pedro y Juan van a Samaria, y seguramente ahí estaba Pedro siendo llevado por el Señor como apóstol del Señor a poner esas bases claras y esos fundamentos claros. Recuerde usted que la palabra apóstol hoy en día se utiliza como un título, como algo de renombre, porque ha tenido quizás esa persona formaciones y cosas de ese estilo con los hombres en seminarios teológicos y todo eso. Pero aquí nosotros no tenemos eso, mis hermanos. Nosotros tenemos a un pescador que tiene no el título, sino que tiene una función orgánica en el cuerpo de Cristo y una función apostólica. Ustedes saben que la palabra apóstol no es un título, no se tradujo, en las escrituras no se tradujo la palabra apóstol, pero apóstol significa enviado, y es uno que ha sido enviado. Y aquí tenemos al apóstol Pedro, o sea, el enviado Pedro, que estaba participando en esa edificación. Esa es la razón de ser al interior de la iglesia. La razón de ser al interior de la casa de Dios es que todos participemos en esa edificación del cuerpo de Cristo. Y esa edificación, por supuesto, es una edificación que se hace directamente regidos por la cabeza. No es una edificación que nosotros no es algo que nos vamos a inventar, no es que tenemos que sentarnos entonces a establecer cómo es que vamos a edificar esto, no es cuáles son las políticas por las cuales esto va a crecer. Eso no es como la iglesia aquí. Aquí vemos el desarrollo de la iglesia de una forma tan natural, hermano, tan diferente como la manera el ser humano lo quiere hacer hoy en día. Entonces vemos allí cómo la iglesia la vida del Señor iba desarrollándose, obviamente, en ese cuerpo que es la iglesia, y cómo en el Señor, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va iluminando y llevándonos a todos los aspectos que significan la obra de ese crecimiento. Entonces Pedro, participando en esas iglesias, porque el versículo 32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos.
cuando dice visitando a todos, pues dice que hubo algo que llamó a Pedro a visitar a todos los que él había oído, porque todos pues es algo tan general, pero todos los que él sabía que habían recibido el evangelio y que habían aceptado el evangelio. Seguramente él ya había pasado por Judea, por Galilea y por Samaria. Pero ahora el Espíritu estaba llevando a Pedro un poco más allá. Estaba llevando a Pedro, dice aquí, aconteció que Pedro, versículo 32, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lida. Amados hermanos, Lida era una ciudad que se encontraba al suroeste de Jerusalén, como quien dice, descendiendo de Jerusalén por el sur. Era un lugar, una pequeña población, y es una población que, como va a decir aquí la palabra de Dios, habían santos. Santos quiere decir de que esos santos que estaban allí, no era que Pedro los había, no era que Pedro había compartido el evangelio allí, pero en la dispersión nosotros sabemos que alguien estuvo por allí antes de que Pedro estuviera o que llegara cualquier apóstol, alguien estuviera por allí. Quiz de examen, mis hermanos, ¿quién anduvo por allí antes que Pedro? Quiz de examen, hermano. ¿Quién andaba por allí? Carlitos, ¿no Sí, andaba Felipe? Exacto, mi hermano Germán. Muy bien, ganó el quiz, hermano. Sí, señor. Por ahí había andado Felipe, porque cuando usted va a Hechos 8:40, vuélvase usted ahí, dele vueltecita a la página que tiene allí, dice, pero Felipe se encontró en Azoto, y ya habíamos explicado que Azoto no es que le habían dado una paliza, sino que era una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Resulta, dice que anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Si nosotros nos damos cuenta hacia dónde iba Pedro, Pedro iba para Cesarea, porque allá es donde él se encuentra con Cornelio. Entonces Pedro fue descendiendo por el sur y comenzó a pasar por esas ciudades donde ya había pasado un evangelista lleno del Espíritu Santo como Felipe. Y ya Felipe había dejado allí, imagínense la poderosa obra de un miembro de Cristo, un miembro simple de Cristo que no era apóstol, que había dejado unas semillas allá, que había sido un discípulo allá sirviendo las mesas, pero que lleno del Espíritu Santo fue y pasó por allí y dejó y estableció allí santos, hermano. Habían santos, dice en esta ciudad de Lida habían santos. Qué maravilloso, hermanos, entender de que nosotros a donde quiera que estemos, nosotros podemos decir, pero ¿puede comenzar algo Dios conmigo aquí donde yo estoy? Pues sí, hermano. Allí donde usted está, ahí donde yo estoy, el Señor puede comenzar algo con usted. Si estamos en el Señor, si estamos en la fe del Señor, si estamos en el Espíritu de Dios, allá donde estamos, el Señor puede comenzar algo conmigo. Y ese algo, pues fue lo que permitió que el apóstol Pedro llegara a esta ciudad de Lida. Lida es un lugar hoy, actualmente, hablando hoy, 23 de febrero del 2021, Lida es un lugar donde se encuentra hoy el aeropuerto internacional de Israel. Es el lugar donde se encuentra hoy el aeropuerto internacional de Israel, que queda, digamos que es un distrito de Tel Aviv. Usted sabe que en este momento Tel Aviv es la capital del Israel actual, y un distrito es como decir que dentro de Tel Aviv hay un lugar donde está el aeropuerto, que ahí era donde quedaba la ciudad de Lida. Entonces, ¿qué se encontró Pedro cuando fue allí? Bueno, primero dice que él va a los santos. Usted sabe que los santos son todos los que han, como estaba diciendo el hermano Alex, han aceptado el evangelio, han recibido el evangelio de la salvación de Jesucristo y han nacido de nuevo. Y ahí estaban esos santos.
Usted dice, pero la Biblia los llama santos. Sí, la Biblia los llama santos. Desde el punto de vista de Dios, todos los que tienen a su Hijo, todos los que han nacido de nuevo son santos. Y llegó, dice el versículo 33 dice que y halló allí, ¿dónde lo halló? En la ciudad de Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas. Eneas. Exactamente, la palabra, Anita nos está diciendo que santo significa apartado para Dios. Y sí, desde el mismo momento en que el Señor ha tomado nuestras vidas y que somos engendrados por el Espíritu de Dios, ahora somos su pertenencia. Y dice allí que halló a uno que se llamaba Eneas, y mire la particularidad de este hombre. Dice que Eneas hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Paralítico. Tremendo. Un hombre que llevaba 8 años en cama, que era paralítico y que estaba postrado en cama. Ustedes saben, pues, en el medio que se está desarrollando la historia bíblica en estos tiempos, si hoy en día ser paralítico tiene tantos problemas, hay tantas situaciones tan difíciles, usted se puede imaginar cómo era la vida para un paralítico en ese momento, donde hoy en día hay un poco de aparatos, a un paralítico lo montan en una silla de ruedas eléctrica y hasta se ve hasta chévere, hablando pues en esos términos, pero en ese tiempo no era así, hermano, en ese tiempo para moverse era muy difícil. Y estaba allí Eneas, que hacía 8 años estaba en cama. Eneas, el nombre Eneas significa el que es el alabado o el alabanza. Imagínese usted, este hombre con ese nombre, pues no creo que estuviera en mucha alabanza en este momento, viviendo la vida como él la estaba viviendo. Quizá era un hombre que estaba en esa postración, no sé en qué estado emocional, pero lo único que sí sabemos es que para la gloria del Señor, en ese momento llegó un Pedro allí. Y un Pedro que llegó visitando, como las cosas del Señor. Una simple visita transformó la vida de Eneas. Nunca Eneas volvió a ser el mismo después de que tuvo esa cita con el apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 34, que Pedro fue hasta él y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Dice, y enseguida se levantó. Miren, hermanos, ustedes allí la manifestación de este hombre de Dios, como Pedro. Él ya había visto ese tipo de milagros. Ustedes lo saben con también el hombre que estaba en la puerta de la Hermosa cuando él y Juan estuvieron allá, donde ellos fijaron los ojos fijamente a este hombre y también le dijeron, pues no tenemos ni oro ni plata que tú estás mendigando aquí, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántate. Y aquí Pedro vuelve otra vez, entendiendo que era la voluntad de Dios que este hombre fuera sanado, y entendiendo que Jesucristo era el que sana, porque no es Pedro el que está sanando, porque él ni siquiera le dijo, Eneas, te sano, sino que dijo, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Quiere decir de que Eneas estaba en la cama, una persona que era paralítica en ese momento lo que le quedaba era estar en la cama, y enseguida se levantó. Bendito sea el Señor, porque ahora sí este hombre iba a ponerse a alabar al Señor por ese cambio que operó el Señor en la vida de Eneas. Y dice que este milagro, pues fue un milagro portentoso, porque si Lida era una ciudad pequeña, pues seguramente un hombre que lleva 8 años postrado, es posible que
era conocido de todos en la población. Imagínese usted que cuando Pedro hace este milagro, pues el alboroto que se formó allá en esa ciudad, que todos, dice la palabra, el versículo 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida. O sea que esto fue algo en vivo y en directo, porque dice que todos los que habitaban en Lida se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y en Sarón, uno preguntará, bueno, ¿y Sarón es otra ciudad? No, Sarón no era una ciudad. Sarón era una región, era una llanura, las llanuras de Sarón, donde seguramente había muchas aldeas, no solamente una, sino que Sarón era toda una llanura donde seguramente había muchas aldeas. Y ahí tenemos que dice que todos los que habitaban en Lida y en Sarón, en las aldeas circundantes, se dieron cuenta de lo que había pasado y qué produjo este milagro que permitió el Señor en ese momento. ¿Qué permitió? A ver, hermanos, ¿qué permitió? ¿Algún hermano? Esa señal de sanidad, ¿qué permitió en estas poblaciones? Que muchos se convirtieran, Carlitos. Amén, hermano. Convirtieron. Parece que Germancito es el único que hoy está por allí. Efectivamente, mis amados hermanos, ese milagro y esa señal, Luz Helena, ¿sí? ¿Quieres decir algo, hermana? Sí, hermano, que lo que me llama la atención ahí es que el Pedro se dirige a él y lo sana en el nombre del Señor. O sea, el Señor lo sana a través de lo que dijo Pedro. Él no dice como en otras ocasiones que están pidiendo sanidad o que se arriman a él, sino que él simplemente fue y le dijo, o sea, como la misericordia del Señor, que bueno, él ya lo tenía previsto y le puso a Pedro ese milagro, y de pronto él en otro tiempo tal vez había pedido eso y no se le había dado. Es en el momento en el que el Señor lo dispone, y ahí él fue tranquilamente y lo sanó. O sea, él no tuvo ni siquiera que pedirlo. De pronto lo habría pedido muchas otras veces, pero fue en ese momento. Gracias, mi hermana. Sí, señor, ahí estaba Pedro, entonces, junto a este Eneas, que vio cómo el poder de Dios se desató en la vida de él, vio cómo el poder del evangelio que estaba en la vida de Pedro se hacía realidad él en su vida, en salvación, no solamente de su espíritu, porque yo estoy seguro que Eneas fue un creyente desde ese momento. Aquí la palabra de la Biblia no lo está diciendo, pero yo creo que cuando dice que se levantó para darle la gloria a Dios y darle la gloria al Señor. Y de tal manera, dice que todos los que habitaban en Lida y en Sarón, todos los cuales, dice, se convirtieron al Señor. Ahí vemos claramente cómo los milagros hechos por los apóstoles estaban dirigiendo justamente a la gente a Cristo. Estaban permitiendo que las gentes evidenciaran que Cristo era real, que Cristo no era una secta, una ideología, que Cristo no era simplemente una religión, sino que ellos estaban viendo el poder de Dios accionar, porque Dios estaba respaldando lo que Pedro estaba haciendo. Y nosotros sabemos que cuando Felipe estuvo por esas regiones, también Felipe andaba en el poder del Espíritu Santo. Felipe andaba también llevando el poder de Dios, y dice que muchas señales se hacían a través de Felipe. Y ahora Pedro está yendo allá a esta región y está confirmando que el Señor sigue haciendo, que el Señor sigue buscando, que el Señor quiere alcanzar, que el Señor quiere tomar. Entonces ahí vemos lo que pasó en esa ciudad de Lida y en sus alrededores, que se llama Sarón. Y entonces ahora viene otra segunda parte que nos va a decir las Escrituras de algo que también sucedió cuando Pedro estaba en esta región, y se trata de
ya otro tipo de milagro, un milagro todavía mucho más renombrable, si es que lo vamos a nombrar de esa forma, renombrable. ¿Por qué? En el versículo 36 dice, había entonces en Jope. Jope es otra ciudad. Jope es otra ciudad, o sea que Lida seguramente era una ciudad, como lo dijimos ahora, que estaba a unos kilómetros de Jerusalén, pero si usted se movía más hacia el occidente desde Lida, yéndose hacia el mar, hacia los bordes de la tierra de Israel por el occidente, entonces ahí encontramos el mar Mediterráneo. Y Jope es una ciudad muy interesante porque Jope es una de las ciudades más antiguas que hay. Es una ciudad portuaria, es un puerto, y dice que esta ciudad portuaria queda situada al sur. Es uno de los puertos más antiguos del mundo. Es uno de los puertos más antiguos del mundo porque aún en la Biblia se da testimonio de él cuando se habla de Jonás. Jonás estuvo en Jope. Jope es, el nombre Jope hoy se llama, en hebreo es Jaffa, que significa bella. Entonces, nosotros vemos cómo el ministerio del apóstol Pedro se va desarrollando, va descendiendo de los contornos, va ampliándose la influencia del apóstol Pedro, yendo más allá de de Jerusalén y de los contornos de esa región, y va bajando Pedro y va hasta pasar a Jope, como les digo que era una ciudad del Mediterráneo. ¿Y qué pasa allí? Pues otra historia relacionada con un milagro. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Esta mujer me llama la atención, mis hermanos, porque dice la Biblia que era una discípula. O sea, fíjense que no dice allí simplemente que era una santa, no dice que era una hermana, sino que dice que era una discípula. ¿Qué significa que era una discípula? Pues que era una mujer que estaba muy cimentada en Cristo y que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Bueno, Tabita es el nombre como arameo y Dorcas era el nombre griego. Ambos nombres, tanto Tabita como Dorcas, significan lo mismo, significan gacela. Ese era el nombre, pues, si lo vamos a traducir, era el nombre gacela. Y dice que esta discípula, mira una característica de una discípula, dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esto era lo que había en el corazón de esta mujer, que había seguramente sido discipulada y que había recibido del Señor, había tomado ella el camino del Señor, y ahora dice que allí donde ella estaba, en esa ciudad, ella era luz y testimonio, luz y testimonio. Y dice que esta mujer que se llamaba Tabita, dice que aconteció que en aquellos días enfermó Tabita o Dorcas y murió. O sea que no sabemos, la Biblia no nos está diciendo exactamente cuál fue la enfermedad o qué fue lo que le dio a ella, pero lo que sí sabemos es que ella se enfermó y murió. Entonces, dice la palabra que después de lavada, la pusieron en una sala. Bueno, aquí tenemos algo que era común en esa época, el manejo de los cuerpos de los muertos, y pues seguramente si la pusieron en una sala, es como lo que hoy en día se llama en medio de nosotros arreglar un muerto y ponerlo para que le hagan el velorio. Algo así, pues, si lo traducimos hoy a nuestras, lo que generalmente se hace cuando un familiar muere, una persona muere. Se prepara el cuerpo y se le pone en una sala para que ahí estén todas las personas que le conocen, los familiares, estén allí y tengan pues ese tiempo de estar con
con el muerto, digámoslo de esa manera. Entonces, por eso dice la palabra que después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida, o sea, la ciudad de Lida, donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, no tardes en venir a nosotros. Hay una pregunta para los hermanos. ¿Por qué los discípulos podemos pensar, o qué sienten ustedes, por qué esos discípulos fueron a decirle y a rogarle a Pedro que no tarde en venir a nosotros? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Porque conocían en las maravillas y milagros y prodigios que el Señor hacía por mano de él, que seguramente no se manifestaban en otro, ¿no? Reconocían que tenía el don de sanidad, de sanidades. Eso pienso yo, Carlitos. Bueno, eso piensa Ana Milena. ¿Qué otro hermano qué puede pensar acerca y al respecto de eso? ¿Nadie más opina? Ya se nos fue el hermano Germán, que era el que estaba opinando. A ver, Esteban. ¿No era que ellos tenían la esperanza de que podía ocurrir un milagro? Sí, puede ser, como decía Anita, puede ser que ellos sabían de que Pedro estaba allí, puede ser eso la causa. Ahora, le estaban rogando también de que no tardara en venir a nosotros, también podría ser, no lo sabemos, porque ellos esperaban de pronto que Pedro estuviera allí y trayera algún mensaje de consolación ante el muerto, porque si no tardaba tanto era porque no querían. Ustedes saben que en esa época, pues una persona que se moría, pues no la preparaban como en estos días. También puede ser posible por eso. Pero independiente de lo uno o de lo otro, lo único que sabían es que estos hermanos, discípulos del Señor, fueron a llamar a Pedro. Y entonces Pedro dice que en el versículo 39, levantándose Pedro, fue con ellos. Qué maravilla que Pedro, pues inmediatamente accedió a lo que se le estaba pidiendo. No sabemos, Pedro, si él sabía que el Señor iba a hacer algo a través de él, pero lo único que sabemos es que él se dispuso, como debe ser, pues en todas las cosas en las que se demanda esa disposición, y acerca de lo que justamente como el Señor Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesús siempre estaba muy dispuesto, y ustedes saben aquí cómo el cuerpo también está reflejando, y Pedro se está comportando igual que como el Señor. Pedro se está comportando igual como el Señor, porque él iba, y lo que él estaba haciendo era algo que el Señor le había permitido hacer y que Dios lo había enviado como apóstol, lo había enviado, y donde el Señor estaba haciendo cosas a través de él, y entonces él estaba abierto a escuchar lo que el Señor quería que se hiciera en ese momento. Entonces dice que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Qué interesante, hermano, que habían viudas en Jope, muchas viudas, y dice que estas mujeres estaban llorando. ¿Y por qué estaban llorando estas mujeres? Porque esta hermana era muy querida en medio de su comunidad, era una hermana muy amada, era una hermana que sentía justamente en su corazón el deseo, como dice la palabra en el versículo 36, de estar haciendo buenas obras y dando limosnas a los que requerían. Y dice que parece que ella era una diseñadora, era la diseñadora o costurera o modista, como llamamos hoy, era una modista, porque dice que las viudas que lloraban, ustedes saben que las viudas en esa época generalmente eran mujeres pobres,
y eran mujeres pobres porque, como lo habíamos dicho hace algunos días, cuando ellas quedaban sin marido, ellas quedaban totalmente desprotegidas, y al quedar desprotegidas, pues quedaban muchas veces, digamos, en la inopia, porque muchas de estas mujeres, tampoco sus familias a veces podían hacerse cargo, todo dependía, pero había muchas viudas y eran pobres. Y si aquí vemos que la amada Dorcas o Tabita les hacía a ellas vestidos, pues seguramente era porque esta mujer lo hacía en forma de beneficencia. Dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaban con ella. Imagínense, se les murió la modista que les cosía a ella y que seguramente no les cobraba por eso. Y en este momento dice que Pedro, versículo 40, entonces sacando a todos Pedro, se puso de rodillas y oró. ¿Usted recuerda que el Señor Jesús hizo algo muy parecido con una niña? Por allá en el Evangelio que se llamaba, era la hija de Jairo, ¿recuerda eso? Que cuando al Señor lo llamaron, también él fue y esta niña estaba muerta y él hizo salir a toda la gente, o sea, y Pedro estaba allí en ese momento, y Pedro está haciendo lo mismo. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Recuerda que Pedro le dijo a esa niña que estaba muerta, Talita Cumi. El Señor le dijo, perdón, a esta niña muerta, Talita Cumi. A mí me parece que estas dos historias tienen algún paralelo, porque esta chica, esta mujer de acá se llamaba Tabita. Talita, como dijo el Señor, también es una palabra aramea y significa jovencita. Y cuando el Señor le dijo, Talita Cumi, le dijo, jovencita, levántate. Y aquí Pedro le va a decir a esta, Tabita, levántate. O sea, Jesús le dijo a una Talita Cumi, Pedro le está diciendo acá a ella, Tabita Cumi. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sí, Carlitos. Amén, amén. Le está diciendo Pedro acá a esta Tabita, que era el nombre de ella, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermanos, aquí tenemos un caso de poderoso de la manifestación del Señor. No había duda que Tabita o Dorcas había muerto. Eso no había duda, no era que ella había sufrido un desmayo, ella se había muerto. Y aquí tenemos a Pedro ante un milagro tan portentoso como una resucitación. Hubo una resucitación. ¿Qué dice Anita? No, qué pena, Carlitos, se me quedó abierto el micrófono. Ok, gracias, Anita. Entonces, vemos un caso de resucitación que a veces uno lo puede llamar resurrección, pero sí me gustaría que los hermanos me dijeran si existe alguna diferencia entre resucitación y resurrección. ¿Cuál es de pronto la diferencia que podemos hallar para darle el término más exacto a lo que pasó aquí? ¿Fue una resucitación o una resurrección? A mí me parece que son sinónimos, Carlitos. Bueno, Anita dice que es sinónimo. A ver, la verdad es que yo estaba un poquito, me pasé al celular porque me tuvo que salir y estoy todavía andando. Yo te puedo aclarar los términos, qué es uno y qué es el otro. Una resucitación, Jesús las hizo, pero pues la persona simplemente volvía a la vida, pero posteriormente moría. Fue el caso de Lázaro. Pero en la resurrección, pues hasta ahora solo el Señor Jesucristo. Entonces, esa es como la diferencia que la marca, mi hermano. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más?
sí, está bien lo que dice el hermano Alex. La resucitación es cuando alguien vuelve a la vida y esa persona que vuelve a la vida, hablemos de cualquier método, a un humano, pues, si es que se murió allá en el hospital y los médicos después le dieron electrochoques o lo que sea, o le hicieron algo y esa persona volvió a latirle el corazón y volvió a la vida, pero la persona que entra en ese estado de resucitación es una persona que está en ese mismo cuerpo, de las mismas condiciones de las cuales él estuvo, y esa persona vuelve eventualmente otra vez a morir, como lo que le pasó a Lázaro, como lo que seguramente estamos viendo aquí con Dorcas o con Tabita, que es el mismo nombre. Pues ella, ahorita, por el poder de Dios, ella es levantada, pero se levantó en ese mismo cuerpo, y en ese mismo cuerpo, con las mismas características que tenía antes, vuelve a la vida, pero ella volvió a morir. Pero cuando nosotros estamos hablando de la resurrección, es cuando se vuelve a la vida, se vuelve a ese mismo cuerpo, pero en estado transformado, y ese cuerpo con unas capacidades diferentes y sin la posibilidad de morir otra vez. Esa es como la gran diferencia entre una resucitación y una resurrección, pero que a veces nosotros al referirnos a lo que sucede, pues también a veces decimos, no, resucitó. Pero esa característica de la resurrección es algo que vamos a experimentar justamente nuevamente, como dice la Escritura, cuando seamos levantados otra vez, seremos levantados en un cuerpo transformado y ya sin la posibilidad de morir más. Entonces estaríamos hablando que también nosotros podemos experimentar la vida de resurrección por justamente la obra de Cristo y lo que Cristo ha hecho a través de su obra con todos y para todos los que creen en él. Entonces, mis hermanos, esa es como la gran diferencia y espero que pues quede claro. Entonces dice que sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y el versículo 41 dice, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos, porque la que estuvo muerta, entonces vivió. La que estaba siendo llorada, ahora era motivo de gozo entre medio de los hermanos, porque ellos estaban presenciando el poder de Dios actuando, el poder de Dios moviéndose, y dice la palabra de Dios que se llamaron a los santos y a las viudas y la presentó viva delante de ellos. Muy importante, hermanos, que aquí nosotros entendamos cómo el poder de Dios, el poder que estaba en Cristo Jesús, es el poder que también es dado a su cuerpo, es el poder que es transmitido a su cuerpo. Y ese poder que es transmitido a su cuerpo es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder del Espíritu Santo actuando en medio de la iglesia. Y aquí estamos viendo de que la iglesia cuenta con ese poder. La gran pregunta es, bueno, ¿será que entonces el Espíritu Santo en este momento no se está moviendo de esa manera? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hermano Esteban. Yo creo, hermano, que sí. Yo creo que Dios todavía sigue haciendo obras maravillosas a través de nosotros, sus hijos, su pueblo, siempre en cuando nosotros estemos sintonizados con Él, en sus propósitos y en su voluntad, y, y nos dejemos guiar y dirigir de Él.
Mire que los apóstoles eran hombres que el Espíritu de Dios les hablaba, les mostraba y les guiaba. Ellos trabajaban como sobre algo que ya estaba hecho, como cuando Pedro estaba orando allá en la casa y Dios le mostró en visión el lienzo, que después le dijo mata y come. Y bueno, y el Espíritu le dio ahí una enseñanza y después le dijo, vea, que ahorita te vienen a buscar, vean de Cornelio. Y sabemos que cuando Pedro llegó ante Cornelio, todo eso ya era organizado por el Espíritu de Dios, porque Dios tenía yo creo que sí, hermano, yo creo que es más, que nosotros debemos de vivir y experimentar esa vida y mire que podemos ver que cuando Dios se manifestaba, mucha gente creía, porque mucha gente miraba las maravillas de Dios. O sea, no debemos de perseguir milagros, ¿cierto? Ni señales, pero sabemos que a los que creen estas señales los siguen. Nosotros no seguimos señales como las iglesias de prosperidad, pero no seguimos señales, pero las señales sí nos deben de seguir. Si creemos en el Señor y somos uno con Él, pues yo creo que sí. Gracias, hermano Esteban. Muy bien. Ahora la hermana Luz también está levantando la mano. A ver, mi hermana. Bueno, hermano, yo creo que, claro que el Espíritu Santo sigue obrando en todo este tiempo, pues prueba de ello es que la iglesia se mantiene, se sostiene y va creciendo y va siendo edificada, pero yo sí creo que en esos tiempos hubo un poder mayor, más arrollador, más especial. Yo pienso que en este tiempo sí hubo un poder más grande del Espíritu Santo y las obras fueron mucho más grandiosas. Gracias, Luz. A ver, muy bien. ¿Algún otro comentario de algún otro hermano? Carlitos, yo creo que el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo no ha cambiado, pero nosotros no tenemos ese mismo nivel de consagración, de entrega, de fe que estaba en Pedro y en los primeros discípulos, en los que anduvieron con el Señor. Muy bien, Anita. Estamos oyendo criterios allí como que todos se conducen o llegan a lo mismo, ¿o qué piensan otros hermanos? ¿Qué quiere decir Alecito? No, nada, mi hermano, estoy por acá todavía solo escuchando. ¿Algún otro hermano quiere comentarnos algo? ¿Qué piensa al respecto? No es para que nosotros digamos está bien o está mal, sino que son simplemente, amados, pues lo que usted piensa aún de la realidad de lo que usted ha estado viviendo. Creo que es una manera de también expresar y decir, hombre, pues yo pienso esto, hermano. Por aquí mi esposita va a participar también. Un momentito. Buenas noches, mis amados. Justamente anoche estaba leyendo por un estudio que estoy haciendo en la escritura y estaba leyendo este pasaje. Dice Juan, capítulo 14, versículo 12, y yo sé que los hermanos conocen esta escritura. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Resalte eso, mis hermanos. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y le añade, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y uno cuando lee esta escritura, mis hermanos, pues se queda como un poquito perplejo,
¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en el Señor, sí. Yo sé que todos hemos creído, los que estamos aquí hemos creído en el Señor. Pero ¿a qué nivel tenemos que creer? ¿En qué nivel tenemos que creer en Él? Nuestra fe, ¿hasta dónde tiene que ir? Ya te doy la palabra a mi hermano Esteban. ¿Hasta qué nivel? Y entonces, también cómo se ha manoseado lo que es pedir en el nombre del Señor. Y justamente por ahí va mi estudio, ese significado. Y yo le preguntaba eso al Señor, ¿qué significa pedir en tu nombre? Y creo que todos tenemos que hacer esa misma pregunta, porque no simplemente es decir, es pedir algo en el nombre del Señor. En el nombre, no solamente es decir con mi boca en el nombre de Jesús y pedir lo que yo quiera. Eso es mucho más profundo, mis hermanos. Por ahí estaba indagando, profundizando en eso. Y yo pienso que el día en que tengamos ese nivel de fe que el Señor está exigiendo aquí, entonces vamos a ver las obras grandes que Él está diciendo que vamos a hacer y que aún mayores que las que Él hizo. Eso es lo que yo les quería transmitir. Hermano Esteban. Sí, amén, hermanos. Pues hermanos, yo creo que, como vuelvo y digo, yo creo que sí, que esas señales deben de seguirnos a nosotros los creyentes. Nosotros no las seguimos ni las buscamos, pero ellas sí nos siguen a nosotros, las señales. Yo lo digo, hermano, porque yo personalmente he sido he sido testigo de sanidades, de milagros, y no solamente yo, sino también mi esposa y mi familia. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Para mí, la vida que yo tuve en las denominaciones eh, para mí no fue un tiempo perdido. Más bien lo veo como parte de la formación y de la preparación que Dios ha tenido conmigo. Yo mismo he sido testigo y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Yo he orado por enfermos y he visto la gloria de Dios instantánea. Una vez yo llegué a la casa y el hijo mío, el menor, estaba enfermo. Tenía una fiebre muy profunda y no había comido nada en todo el día. Y yo le pregunté a la mujer que qué le pasaba al niño. Entonces ella me contó que el niño estaba enfermo, tenía fiebre y que no había comido nada en todo el día. La mujer me dijo que ella le iba a dar un remedio y yo le dije, no, vamos a orarle al Señor. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije, Señor, yo soy un pecador, soy un hombre lleno de debilidades y de imperfecciones. No tengo ninguna obra, ninguna justicia, pero yo creo en su palabra, creo en su nombre. Y inmediatamente puse las manos sobre el niño y dije, y en el nombre de Jesús reprendo esta fiebre. En el nombre de Jesucristo sale de este cuerpo. E inmediatamente el niño estaba en un estado que no estaba ni despierto ni dormido. Pero yo cuando terminé de orar, él mismo se privó, se durmió. Y por a los 15 minutos se levantó de la cama pidiendo comida. Fue algo instantáneo. Y así muchos testimonios, hermano, he visto la gloria de Dios a través de mi vida. Y sé que la voy a ver más y sé que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por siempre. Y sé que es un Dios que hace milagros, que hace sanidades y lo más importante, que santifica. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por ese testimonio, porque efectivamente la hermana Luz Helena decía algo cierto. Esa primera etapa de la iglesia tuvo una gloria, y esa es una gloria pues que la vemos manifestar y que parece que esa gloria a través de los tiempos se hubiera disuelto. Pero hermanos, no olvidemos que hay una promesa del Señor, y esa promesa del Señor habla de que la gloria postrera será mayor que la primera. Y como decía ahora el hermano, no es que nosotros estemos pensando en que tenemos que perseguir esas manifestaciones y esos dones, que yo sí sé que hay hermanos que andan a la búsqueda y a la caza de esos dones y andan
como que se vuelve su objetivo y centran su vida, y ese no es el centro de la vida. No es buscar los dones per se, sino como dice el hermano, viene esa manifestación de esos dones, viene como consecuencia, una consecuencia de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, porque el Señor está restaurando muchas cosas, y una de las cosas que yo creo que Él va a restaurar ahora en este tiempo es justamente muchas señales que van a poder venir, pero de una iglesia que ha entrado en otra etapa de madurez espiritual. Eso es lo que pienso, mis hermanos, con relación, y yo sé que el Señor está haciendo algo en medio de nosotros, en medio de su pueblo, y está preparándonos para las cosas que están por venir. Sé también que al final de los tiempos y antes de que venga el Señor van a haber muchas señales engañosas, y por eso sé que hay muchos hermanos que consideran de que no, que todos esos dones cesaron porque todo va a ser engañoso, y tenemos que tener cuidado, pienso yo, porque sí van a, creo que ser necesarias muchas cosas para justamente el Señor certificar también mucho de lo que Él quiere en ese tiempo mostrar y traer. Entonces, hermanos, pues es una invitación a que nosotros tengamos nuestro corazón, nuestra disposición abierta, sabiendo que el Señor es el mismo, como decía el hermano, el Señor es el mismo, Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, aunque no se repite siempre. Y eso quiero que lo tengamos también presente. Él es el mismo, aunque no se repite siempre de la misma manera. Entonces, le damos gracias al Señor por eso, porque el Señor está levantando un ejército que es ese cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo que haya justamente atravesado todos estos valles que la iglesia ha atravesado durante todo este tiempo. También se ha visto mucho engaño, sobre todo este tiempo sí lo hemos visto. Nosotros sabemos que hay gran engaño en muchas de esas manifestaciones, porque hay muchas manifestaciones que nosotros vemos hoy que son engañosas, hermanos, eso no lo podemos olvidar. Y muchas personas están siendo engañadas por esas manifestaciones, pero no podemos descartar también de que está lo verdadero, y que lo verdadero va a ser también mostrado al Señor, por el Señor. Ahora dice aquí en la palabra de Dios de que en el versículo 42 pasó lo mismo que pasó en Lida. Esto fue notario en toda Jope. ¿Y qué pasó por ese evento? Muchos creyeron en el Señor. Estamos aquí hablando sobre la etapa inicial del Evangelio, como decía la hermana Lucelena, esta etapa que habla de la salvación, que era necesario ser confirmada por la salvación. Estas señales eran confirmatorias para la salvación, pero yo creo que van a venir unas señales confirmatorias para el reino, que es otra etapa que también les he hablado a ustedes durante todo este tiempo, mis amados hermanos. Otras etapas que tienen que ver con la entrada de los hijos de Dios en la participación de lo que es la manifestación del reino en los hijos de Dios. Y eso yo creo que va a seguir otro tipo de manifestaciones. Y esto lo hablo como iglesia, como un colectivo. El versículo 43 termina diciendo que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Bueno, interesante eso que nos está diciendo el Señor, porque así como Pedro estuvo en Lida, ahora se queda unos días en Jope, viendo cómo el Señor estaba manifestando también su gloria allí en Jope, porque en cada lugar hay pueblo del Señor, en cada lugar hay pueblo del Señor. Nosotros no podemos olvidar eso. Yo no sé dónde usted esté, en cualquier lugar donde usted esté, seguramente el Señor va a permitir, porque nosotros siempre estamos pensando es en función nuestra, siempre estamos pensando en nuestros intereses, pero seguramente en cada una de las partes donde el Señor nos permite estar, pues Él quiere a través de nosotros mostrar algo de Él. Si bien es cierto, a veces no estamos dando testimonio con nuestra boca, pero nuestras acciones y nuestros hechos también son fundamentales para que la gente pueda ver algo del Señor
reflejado en la vida diaria. Y entonces ahí el Señor también en Jope estuvo haciendo algo maravilloso y dice que se quedó allí en casa de un cierto Simón. O sea, ustedes saben que Pedro antes se llamaba Simón, digamos que era un tocayo de él, pero este Simón era curtidor. Y ustedes saben que un curtidor es alguien que se dedica al trabajo de las pieles. Y hoy en día usted pasa por un lugar donde hay curtiembres. Curtiembres son donde se trabajan las pieles del ganado para darles a ellos textura y calidad para hacer todo lo que es de cuero, zapatos de cuero, correas, carteras. Pero en los lugares donde hay curtiembres el olor es muy, muy feo, porque se está trabajando con pieles de animales, hermanos. Y Pedro dice que ahí el gran apóstol Pedro estaba en esta casa de este Simón, que no sería agradable quedarse allí, pero ahí el Señor seguía preparando a Pedro. Y seguía preparando a Pedro porque de allí él nos va a hablar la escritura en el capítulo 10 de cómo Pedro allí en ese nuevo episodio ya está en Cesarea, pasó a Cesarea y allá pues es donde Pedro, por medio de lo que el Señor le había dicho a Pedro que él iba a tener las llaves del reino. Y entonces allí se presenta algo que pasa con la vida de Pedro y cómo Pedro es usado por el Señor y lo viene preparando el Señor a Pedro, lo viene preparando porque el Señor va preparando para algo mayor, como es permitir que haya una confirmación de la entrada de los gentiles a la participación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor, porque así lo hace el Señor y va preparando a Pedro y lo lleva a tener estas dos experiencias antes de que el evangelio llegue a los gentiles. Imagínense estos dos acontecimientos tan particulares. Primero, el darle y devolverle a un hombre que era inválido, que llevaba 8 años inválido. A mí me parece interesante porque el número 8 es el número de la resurrección. Creo que el domingo estuvieron hablando de eso los hermanos, de los nuevos comienzos. Y Dorcas, pues era una resurrección, una resucitación. O sea que el Señor le estaba como preparando a Pedro, diciéndole, bueno, llega el momento de que te prepares porque voy a sacar para nueva vida, el número 8 significa nueva vida, a través de la resucitación, voy a traer resurrección a través de tu vida, Pedro, para lo que vas a hacer con los gentiles. Sabemos que la escritura se detiene aquí con Pedro porque Pablo está mientras tanto. Pedro es el apóstol que abre el evangelio para los gentiles y abre también el evangelio para los judíos. A él se le dieron esas dos llaves. El evangelio que abre la llave para los judíos se dio en el Pentecostés, cuando allí por medio de su predicación se convirtieron más de 5,000 allí que estaban oyendo el sermón de Pedro, y ahora Pedro se le da la segunda llave para que abra justamente el evangelio y sean incorporados de una manera ya contundente los gentiles acerca del reino de Dios. Entonces, hermanos, pues pienso que está Pedro caminando, está Pedro haciendo la voluntad del Señor. Y si nosotros andamos en la voluntad del Señor, pues el Señor va a estar respaldando, como decía ahora el hermano, está respaldando lo que estamos haciendo y está manifestando lo que Él está dando, ratificando lo que nosotros estamos haciendo. Hoy nos